San Vicente Plaza, con Arena García. Y seguimos hablándoles de actualidad en nuestro San Vicente Plaza, aunque no de actualidad municipal propiamente dicha. Aunque si ustedes echan la vista atrás y miran los periódicos de los últimos días, las noticias en televisión, en la radio de los últimos días, se habrán notado que de manera pues muy paulatina, si echamos todavía más la vista atrás de cara a 2-3 meses, pues de manera muy paulatina, hemos ido viendo aparecer en esos medios de comunicación páginas y minutos dedicados al acoso escolar. Al acoso escolar en diferentes versiones. En versión, bueno, pues acosando a través de los teléfonos móviles, acosando directamente en el colegio, por la condición sexual de los niños, pues por su situación personal, por lo que sean. Esto que ha existido toda la vida, que de repente hemos utilizado una palabra inglesa para ello, que se llama bullying, y que se puede prevenir, sin duda. Nosotros hoy lo que hemos hecho es visitar a un especialista que es quien mejor nos va a orientar sobre cómo están las cosas y sobre cómo hacer las cosas si tenemos en casa chicos y chicas que van al colegio y al instituto y que son tan vulnerables en esa etapa de su vida. Hablamos con Víctor Serna, él es psicólogo clínico infanto-juvenil y pertenece al gabinete de psicólogos de Isabel Moya, que es una buena compañera de esta casa. Víctor, muy buenos días. Buenos días. Qué vulnerables son los chicos y chicas en esa edad, en la edad infantil y juvenil, y qué sensibles son a lo que les dicen sus amigos, sus compañeros, la gente con la que conviven. Contra eso poco se puede hacer, ¿no? Contra la sensibilidad de los niños. Pues sí, así es. Realmente es un periodo vital del desarrollo en el que, bueno, los chicos y chicas de estas edades están también en un proceso de convertirse en individuos, ¿no? De un poco buscar en el entorno social, en sus amigos, un grupo que les diferencie también de la familia. En esa búsqueda de una identidad personal, pues el apego del grupo de iguales es vital, y en ese momento, claro, es cuando más sensibles son al rechazo de sus iguales, es cuando más importantes se vuelven sus compañeros. O sea que este tipo de acoso realmente genera una problemática muy importante a nivel de autoestima y unas secuelas en el desarrollo, digamos, de la personalidad. Yo decía antes en esa introducción, Víctor, que esto ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora parece que le hemos puesto un nombre en inglés y se ha hecho famoso. Sí, es cierto que es un debate que se plantea últimamente de forma muy recurrente. Siempre se pregunta, bueno, si esto existía, si realmente hay más casos de los que pensamos que hay. Y realmente no es así, es decir, el problema es que anteriormente no había un protocolo, no había un registro, no había formas de evaluarlo, no tenía, digamos, la etiqueta diagnóstica, pero eran conductas que sí existían. De hecho, bueno, vemos que la prevalencia de este tipo de problemas del acoso escolar va en aumento. O sea, que es un problema que siempre ha estado ahí, pero que en el momento en el que hemos empezado a registrar, a detectar y a evaluar, hemos visto que hay una prevalencia altísima. De hecho, pues esta semana, por ejemplo, se publicaba los primeros datos sobre el teléfono de acoso escolar que se ha puesto en marcha este mes, y en 21 días escasos había recibido 933 casos. ¡Caray! O sea, una media de 46 casos al día. Es decir, que hay una prevalencia muy alta. Estamos en un momento bastante crítico con el acoso escolar. Madre mía, y esto que se da sobre todo, pues como bien dices, en las aulas, en edades más cercanas a la adolescencia que a la infancia, ¿de quién es la responsabilidad de detectarlo? ¿De los padres, de los profesores, de los monitores de las actividades extraescolares? ¿Quién debe hacer esa detección? La detección es uno de los puntos más complejos, y siempre hay después una difusión de responsabilidad, ¿no? Parece que cuando sucede el caso, digamos que esa responsabilidad es compartida, tanto profesores como padres, como también compañeros profesionales que intervienen con el menor. Todos tenemos una responsabilidad en esa detección. El problema de la detección es que realmente hay una serie de factores que hacen complicado que se llegue a detectar en primera instancia. Digamos que se da siempre, en la mayoría de los casos, una detección realmente tardía. Es decir, cuando hay alguna agresión física,
Un indicador que los padres, por ejemplo, detectan en muchas ocasiones son las notas. Se produce pues, un bajo rendimiento académico, problemas en el estado de ánimo, más irritabilidad, les vemos más nerviosos. Pero hay una serie de, como decíamos, de factores que al final hacen que los niños no quieran comunicarlo. Es decir, ¿les da miedo? Por ejemplo, si se lo comentan a los padres, en muchas ocasiones tienen miedo de reconocer que están siendo humillados, que están siendo victimizados, que hay otros niños que se están aprovechando de ellos, no saben cuál va a ser la reacción de sus padres, tienen vergüenza. Si lo comentan con los profesores, también se da la etiqueta de que eres un chivato o estás hablando con los profesores y eso tampoco está bien visto. Y la detección realmente en el centro es bastante compleja. Tenemos que tener en cuenta que los profesores tienen un ratio de alumnos bastante elevado, en 60 minutos por aula, que en la cual pues bueno, van rotando en diversas aulas y en el mejor de los casos pues tienen, si calculásemos el tiempo que dura una lección magistral y los alumnos que tienen, pues 1 minuto o 2 minutos por alumno. Este tipo de conductas además tienen lugar en puntos ciegos, ¿no?, que decimos, es decir, lejos de la tutela de los profesores. Un pasillo, el patio, el cambio del vestuario, ¿no? En esos puntos. Sí, siempre se dan en situaciones y, por ejemplo, en la red también, es decir, cuando hablamos de ciberbullying, que es un poco la etiqueta que le hemos puesto ahora a la versión online del acoso escolar a través de redes sociales, pues también es difícil que padres y profesores entren en ese mundo muchas veces. Por parte de los compañeros también es complejo porque digamos que siempre se da esa conspiración del silencio que decimos nosotros, en la cual los observadores tampoco están jugando un papel activo, tampoco lo están denunciando, están dando la voz de alarma, sino que digamos que se camufla y se ve como un tipo de mal habitual, cotidiano, se convierte en una cosa que pasa todos los días y realmente ese silencio también da una sensación de impunidad. Los niños al final tienen la sensación de que nadie les puede ayudar, de que nadie da la voz de alarma y hay algunos que llegan a culpabilizarse, a tener la sensación de que ellos son los culpables de que les estén acosando. Se produce una etiqueta de víctima, como pasa en otras víctimas de violencia, que acaban creyendo que incluso es su culpa esta situación. Para poder luchar contra esas situaciones, Víctor, ¿qué podemos hacer? Me imagino que uno de los puntos claves será el hablar muchísimo con nuestros hijos, pero hay otras formas de prevenir. ¿Se pueden establecer protocolos para la prevención del bullying? Sí, los protocolos son realmente una asignatura pendiente que tenemos y sobre la cual deberíamos hacer mucho énfasis, dado que hay casos prototípicos que ya se han estudiado y que han tenido mucha difusión, por ejemplo en Finlandia, de cómo un buen protocolo puede reducir drásticamente el acoso escolar, el bullying en las aulas. Entonces ahora mismo sí se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero realmente no existe un protocolo como tal al que se deban atener todos los centros educativos, sino que hay unos planes de convivencia, unos planes que dependen al final de la iniciativa del centro, de lo que las medidas que decida tomar el centro. En ese caso, para prevenir, lo fundamental siempre es, hay una serie de habilidades sociales que es importante que el niño desarrolle, que le pueden ser de utilidad a la hora de gestionar estas situaciones, de proteger su autoestima, pero también es cierto que, a nivel de familiar, los padres deberían evitar por reacciones muy escandalosas o muy dramáticas cuando su hijo decide compartirles que esto les está pasando. Es decir, uno de los factores que puede hacer que el niño no lo cuente es evitar, pues que sus padres reaccionen de esta manera o piensen que está ocurriendo algo muy grave. En ese momento el niño puede intentar no comentarlo para prevenir todas las consecuencias posteriores, ¿no? Es decir, que se pongan en contacto con el colegio, que se genere esa etiqueta que decíamos de víctima. También es importante que los padres no refuercen actitudes agresivas o que no animen a sus hijos a responder a contestar, agresiones, ¿no? Claro, de forma violenta, porque lo que nos encontramos a veces es que, el mensaje que le estamos transmitiendo ahí al menor es que impera la ley del más fuerte, ¿no? Y que él mismo, incluso más adelante, en otras etapas o en otros cursos,
puede acabar ejerciendo ese rol Uh-huh. de agresor más adelante. Y a nivel de prevención es interesante también el uso de las redes sociales, que los padres se involucren en el uso seguro de las nuevas tecnologías, que supervisen un poco qué uso están haciendo sus hijos de estas redes sociales, que a veces, bueno, funcionan como, se nos van de las como manos. un mundo aparte. Sí. Ya para acabar, porque nos queda apenas un minuto, Víctor, en el caso de que detectemos que nuestro hijo, nuestra hija o alguien que tenemos cerca puede ser víctima de acoso escolar, ¿qué se recomienda hacer? La primera recomendación y la más importante, que acudan a un profesional. Es decir, es importante que delimitemos bien si se está dando un caso de acoso escolar, si realmente hay un acoso, digamos, sistemático, repetitivo sobre este menor, o si se trata de otro tipo de conflicto. Y posteriormente este profesional es el que, digamos, que les podrá asesorar a la hora de poner en marcha un plan de intervención que no contempla solo a su hijo o a su hija, sino que debemos intervenir con el aula, con este grupo de observadores que decíamos, y que va a establecer un poco el nexo de unión entre los padres y el colegio. Todas estas herramientas, al final, son las que tienen que cambiar un poco la dinámica, el clima que va a haber en el aula, para que se deje de producir ese acoso escolar. Al final... Y también un tratamiento individualizado de esa autoestima, de esas prevención de secuelas, ¿no?, que puede dejar esta situación. Al final, como iba a decir, que lo mejor, una vez detectado el problema, es ponerle una solución en manos de un especialista, que es quien más sabe de esto, y como es el caso de Víctor, de nuestro psicólogo clínico infantil-juvenil. Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Nos pasaríamos horas hablando de este tema porque asusta, porque está en la calle y porque se ha convertido en una problemática real, existe, y las nuevas tecnologías además no ayudan mucho a ello, como decíamos, pero nos tenemos que quedar aquí. Así que, Víctor, muchísimas gracias y hablaremos pronto de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego.